Hoy sí que no he entrado para nada. A ver, Total, que ha estado todito mal. no, ya voy a ver, aguanten, a ver, aguanten. Sí, 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 pero con la pandemia para no se volvía. Más bien, quiero con la bici porque si no, no hay chance. O sea, Profe, buenas tardes, no le escucho nada. Tiene el audífono apagado. Lo que no está Sí, hablando con sí, no, no nosotros. estoy hablando con ustedes. Espera un ratito hasta que se conecte. ¿Qué nos falta? La Ya, Lolita. bro. Ya. Ya, ahora sí, chicas. Buenas tardes. Buenas, buenas, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿Sí están dentro bien? de lo preparándonos para el encierro del sábado y del domingo. Sí, hombre, qué pesado, pero bueno, no nos queda más. Hay que ver las cosas positivas. Esperemos que luego de esto ya nos podamos reintegrar sin problema. Les voy a tomar lista ya. Ya, profe. Hoy tenemos hidratos.
Ok. Bien, a ver, Bravo, Presente, profe. Grefa, Ordóñez, Presente, profe. ok. Ordóñez, Ushka Presente. y Yepes. Qué difícil que es tomarles lista a ustedes hoy. Tantas. Sí, tantas. ¿Quién nos escribe? Ay, qué Dolores, creo que está con problemas. Bien. Vamos a continuar, chicas. Entonces, estaba justo revisando, quería ver cómo les fue con la tarea de ayer de los hidratos para... Profe, solo un pequeño detalle. Por ejemplo, en mi caso, yo leí Ya. la orden de la plataforma, no he leído la orden del celular que decía que eran 10 simples y 10 compuestos. Entonces, ya cuando envié, reviso el celular y ahí veo que decía 10 simples y 10 compuestos. ¿Cómo? Es que en la orden que está en Moodle no decía que pongamos 10 simples, 10 alimentos simples y 10 compuestos. Solamente Solamente decía 20. alimentos en Ya. general y después leo en el celular ya cuando envié y ahí usted decía que eran 10 Arroz simples y 10 cocido, avena compuestos. en harina, quinoa cocinada, lenteja, garbanzo, hot cakes, yuca frita, miel de abeja, helado. Sí, abajo, ¿verdad? Ya, pero aquí ves, hay 3, 6, 7, 8, 9. Él. Este de aquí es de la Delis, aquí dice Delis. ¿Y no hay 20? ¿No? Capaz subiste mal el archivo, puede ser. Es posible. Ya, bueno, no hay Ya voy problema. a revisar ya. Ya. Siempre por apurada yo hago las cosas mal. No hay problema. Quería darles una recomendación aquí, porque esta no va a ser la primera tarea donde vayamos nosotros a tener que colocar el valor calórico de los alimentos. De hecho, está el formato que vamos a utilizar o que yo les di ahora. Espérense que se salió. Este formato que yo les di ahora, vamos a utilizarlo de aquí en adelante, ¿ok? No solamente para el grupo de los carbohidratos, sino también para clasificar proteínas, grasas, y el resto de los nutrientes, ¿ya? Pero una recomendación, verán, hay una tablita al final en la que vamos a hacer el cálculo calórico. Entonces, por ejemplo, aquí se les coloca total, ya para poder hacer cálculo. Entonces, yo necesito, por ejemplo, de todos los alimentos que ustedes colocan, hacer una suma de esto, ¿ok? Para saber cuál es el resultado final. Entonces, si es que yo pongo esta G aquí, no me va a sumar. Si es que yo, por ejemplo, voy aquí, o solo pongo el valor, si ven, el valor de los gramos, entonces obviamente al final me va a ir sumando. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos llegar a tener platos en los que haya mucho, ¿no es cierto?, que calcular. Entonces, yo luego tengo que ir sumando esto, ¿no es cierto?, cada columna para poder hacer el cálculo calórico. Entonces, no podemos tener valores que estén con la G. Ya sabemos que son, ¿qué hizo? Ya sabemos que estos son gramos, ¿no es cierto? Ya sabemos que son gramos, pero por efecto del ejercicio no vamos a colocar esta G aquí. Primera recomendación. Segunda recomendación, hicimos la clasificación, un poquito hablamos con ustedes de hidratos simples y compuestos, ¿no es cierto? La primera clase que tuvimos esta semana. Entonces, yo les pedí que ustedes buscaran 10 alimentos fuente de carbohidratos. Les puse ahí, del grupo incluso, decía, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver aquí en la orden Sí. de la tarea. Decía, ¿qué grupos íbamos a ver? Cereales, leguminosas, tubérculos y azúcares. ¿Sí? Que esos son los grupos que son considerados, ¿no es cierto?, fuente importante de hidrato de carbono. ¿Ya? Entonces, si es que yo coloco, aquí está, ¿qué nos pedía la tarea? Que revisemos un cuadro descriptivo del valor calórico del menos 20 productos de uso común de los alimentos del grupo, cereales, leguminosas, tubérculos y azúcares, que son las fuentes, recuerden, son las fuentes de hidrato de carbono. ¿Ya? Si es que yo coloco, a ver, voy a mostrar, vamos a seguir con este ejemplo. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, yo considero vamos a borrar estos gramos de aquí para continuar. A ver, la lenteja es ¿dentro de qué grupo estaría? De las leguminosas. Leguminosas. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Es avellanas.
Ya nueces, estos de aquí están dentro del grupo de los frutos secos, se puede considerar porque tienen una buena fuente. El arroz también, la soya también, el garbanzo, la harina. La leche, yo les había comentado que si bien tenemos hidrato de carbono, lo que tenemos aquí no es lo suficiente como para poder considerarlo un producto fuente. Imagínense ustedes la diferencia que hay entre la leche y la harina. La harina, al ser un producto de un cereal, entonces obviamente va a tener una carga de hidrato de carbono alta. Pero si yo, por ejemplo, considero aquí a la leche, no la podemos considerar una fuente. El tomate cherry, 3,92. La coliflor, el brócoli, la col, estos no pueden ser considerados, no están en ninguno de los grupos que hemos mencionado, ni en el de los cereales, ni tampoco están en los de las leguminosas, ni tampoco están en los de los tubérculos, ni en los azúcares refinados. Estos son vegetales, estos que tienen mucha cantidad de agua, ¿sí? Vitaminas, minerales, entonces estos van a ser fuente de vitaminas, minerales de agua. Eso es según el grupo, ¿no es cierto?, que clasificamos, estos están dentro de las verduras y hortalizas. Estos de aquí tienen grandes cantidades de agua, vitaminas y minerales. No tienen gran cantidad de hidrato de carbono. ¿Sí? No podemos a estos considerarles como alimentos fuentes. Lo mismo que la col. ¿Ya? El cereal de trigo, por ejemplo, miren la cantidad que tiene. La avena tiene hidratos de carbono compuestos, podemos considerarle una buena opción. El camote también, la zanahoria cocida. ¿Qué pasa con la zanahoria y la remolacha, por ejemplo? Estos son productos que tienen muchísima fructosa, que es este hidrato simple que ya habíamos hablado la clase pasada. Ya, tiene mucha agua también. Entonces, si bien la zanahoria tiene mucha fructosa, tampoco la podemos considerar una fuente de hidrato de carbono porque en relación a otros productos, ¿no es cierto?, no tiene lo suficiente como para poder considerar una fuente. Al plátano verde o al plátano maduro podemos considerarlo, de pronto sí, va a tener hidratos de carbono compuestos también por ahí, si bien tiene mucha fructosa, pero podríamos considerarlo esto como un hidrato simple, ¿sí? El té verde pero no debería estar, pero ni aquí ni siquiera tocando la puesta, ni la lechuga, porque aquí no tenemos una cantidad de hidrato de carbono, ¿no es cierto?, que sea lo suficiente para ser considerada. Aquí podemos poner, por ejemplo, dentro de los cereales, si quieren ustedes, los pseudo cereales, podemos poner aquí al cuscús, podemos poner a la quinoa, podríamos ponerle dentro de los tubérculos a la yuca, podemos poner dentro de las leguminosas, bueno, abajo se menciona la soya, el poroto, la lenteja, el garbanzo, son fuente importante, pero si yo quiero considerar por ejemplo, los azúcares, el chocolate, podemos colocarle porque normalmente el chocolate tiene azúcar añadida, ¿no? Entonces es un hidrato de carbono simple, ¿ok? Pero podemos considerar aquí todos productos elaborados ¿no es cierto? Ustedes pues son del grupo de panadería y pastelería y no tengo un pedazo de tosta aquí, no tengo un pancito. Eso sí puedo considerarlos como fuente de hidrato de carbono, indistintamente si sea hidrato simple o compuesto, que ya hablamos de eso, ¿no? Ya definimos que los hidratos simples, pues son los que normalmente productos refinados, yo voy a considerar siempre un hidrato simple, ¿no es cierto? Si tengo harina refinada, si tengo azúcar refinada, ¿no? Tengo que considerar hidratos simples ahí. Y tengo hidratos compuestos cuando tengo, ¿no es cierto?, cereales, leguminosas con toda su estructura, ¿verdad? Toda su composición. ¿Por qué? Porque el cuerpo tarda más tiempo en descomponerlo y eso se traduce en energía positiva, ¿ya? Otra recomendación, por favor. Aquí es importante que ustedes utilicen una misma unidad de puntuación también. 2,97, ¿sí? ¿Con qué está? Con una coma. Si por ahí yo coloqué solo un número, por ejemplo, 26.84, ¿qué va a pasar? Verán que ahorita el valor acá abajo sumando son 386. Si yo pongo aquí un punto en vez de una coma, ¿qué va a pasar? Si ven, no me va a sumar este valor, aparte de que se coloca, si ven así. Entonces, siempre utilizo el mismo signo de puntuación. Yo sé que tal vez hay algunas computadoras a las que le tengo que colocar solamente puntos, ¿no es cierto?, para que sume correctamente. Aquí voy a colocar comas, aparte de que de esa manera puedo identificar bien mis decimales, ¿no es cierto? Entonces, siempre punto o siempre coma, ¿ok? Depende de cómo mi computadora funcione, pero siempre tiene que ser la misma unidad de puntuación. No coloquen la G al lado porque si no, no podemos sumar posterior, ¿sí? Entonces, necesito que vayan solamente colocando de esta manera. Y aquí nos tocaría
pues valorar, ¿no?, los productos que no son fuente de hidrato de carbono y cambiar por productos que sí sean fuente. Ya, déjenme ver cómo está otra tarea. A ver. Chuta, debiendo la mía, profe, que está fregada. A ver, vamos a ver. Ah, no he mandado. No, sí está. Déjenme abrir. Ya, yo les voy a dar chance a que cambien esto, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos hidratos compuestos y aquí tenemos simple, arroz blanco, leche, y ya, pan, galleta, papa, maíz, fideos, Coca-Cola, papas fritas y avena. ¿Por qué a la Coca-Cola sí le puedo considerar una fuente de hidrato de carbono simple? ¿Por qué le colocó ahí, Lolita, usted? Porque dijo que los hidratos de carbono simples eran los que ya tenían como esos procesos de refinamiento y como eso tiene full azúcar, por eso le puse. Exacto, muy bien. Sí, aquí las bebidas, por ejemplo, como jugos de frutas, gaseosas, todas esas bebidas están o entran dentro del grupo de los azúcares refinados, ¿ya? Porque tienen grandes cantidades de azúcar para la densidad que obviamente estas tienen, ¿no? En 100 gramos de azúcar, imagínense, en la Coca-Cola tenemos 27 de azúcar, ¿no? Esto es un hidrato de carbono directo porque yo endulzo con azúcares refinados, es lo que se utiliza en las bebidas gaseosas, ¿no? Las papas fritas también, porque son un tubérculo que han sufrido fritura. La avena, en el cuadro anterior que vimos, la avena estaba con un valor diferente. Aquí yo creo que este es el correcto de hidrato de carbono. La avena es una muy buena fuente de hidrato de carbono. Ahora, si es que están las hojuelas de la avena, las consideramos un hidrato compuesto. Si ya la avena, por ejemplo, se le dio un tratamiento de cocción como en una colada, por ejemplo, ¿sí? Ya normalmente nos quedamos con casi nada de nutrientes, nos quedamos con casi nada de fibra, porque muchas veces incluso cernimos, ¿no es cierto? La avena la cocinamos, la cernimos, entonces perdemos muchísima fibra. Ya a través de la cocción que pasó con ese hidrato de carbono también ya se rompió la estructura. Entonces, para considerarlo compuesto es preferible que la avena no tenga casi nada de cocción, ¿sí? Aquí la leche entera le podemos considerar por el hidrato de carbono compuesto, pero recuerden que este grupo ya no es fuente, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a considerar el hidrato de carbono simple que tiene la leche, pero no debería estar dentro del grupo de los alimentos fuentes, ¿ya? Porque no es ni un cereal, no es ni un tubérculo, no es ni una leguminosa, ¿ya? Por ahí puede ser que algunas leches vegetales que se obtienen, por ejemplo, de almendra, se obtienen de soya, se pueden considerar como fuente de hidrato de carbono, pudiese ser, pero en realidad por la cantidad que tienen según su densidad, no vamos a considerarlo como alimentos fuentes, ¿ya? Y dentro de los compuestos, lenteja, cuscús, soya, manzana, las manzanas no, las manzanas acuérdense que tienen solo fructosa, es un hidrato simple, ¿ya? Almendra, harina de maíz, el espárrago no lo vamos a considerar, apenas tiene 388 de hidrato de carbono en 100 gramos. Ustedes fíjense siempre en los valores que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, no puedo, a las ostras tampoco las voy a considerar una fuente de hidrato de carbono, las ostras son consideradas una fuente de proteína, ¿ok? Y de grasa. El aguacate tampoco tendría que estar aquí, ¿ok? También lo consideramos una fuente de grasa, en cambio. Miren cuánto tenemos en el aguacate, ¿Y las berenjenas 14.66 peor? de grasa. La berenjena no, tampoco. Ustedes siempre fíjense en estos valores aquí. Y la densidad, ¿no? Si tenemos la cantidad por 100 gramos y tenemos 5.7 de hidrato ¿Desde de cuándo carbono, podríamos considerar como fuente ya? a ver, podríamos considerar que si es que tiene al menos un 35-40% del peso mayor, podría ser considerarlo una fuente de hidrato de carbono. O sea, por ejemplo, la lenteja, perfecto. El cuscús, obviamente sí lo vamos a considerar un derivado cereal, pero por eso tal vez tiene menos cantidad de hidrato de carbono porque es un derivado.
pero podríamos todavía considerarlo. Si bajamos de menos del 10, 15%, ya no sería considerada una fuente. Incluso aquí la manzana no podríamos considerar una fuente de hidrato de carbono, porque esta va a tener en su composición mayor cantidad de agua, vitaminas y minerales, ¿sí? Si bien yo sumo igual en una dieta o en un menú, cuando yo vaya a especificar esto, o sea, vaya a ir sumando la manzana, igual me va a sumar a mí como hidrato de carbono. Hay que tener incluso mucho más cuidado cuando trabajamos o hacemos dietas para personas, por ejemplo, con diabetes. ¿Ya? Porque obviamente los diabéticos sí tienen que ir contando cada una de sus porciones de hidratos de carbono, entonces ahí sí yo consideraría la manzana como una porción, una ración de hidrato de carbono. Pero si es que yo estoy estructurando una dieta sin ningún tipo de restricción, realmente la manzana no va a representarme una fuente importante. Es más, normalmente cuando nosotros hacemos estas dietas o estos regímenes nutricionales para bajar de peso y todo, más bien consumimos ¿qué cosa? Frutas y vegetales. ¿Para qué? Para dejar tal vez o cambiar el consumo de productos cereales que sí pueden ser fuente de hidrato de carbono. Preferible que yo me coma, por ejemplo, una manzana a que me coma una galleta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente en la galleta voy a tener mayor carga de hidrato de carbono y sobre todo ese hidrato de carbono simple que tengo en la galleta ya no me va a... no va a ser positivo en mi dieta. En cambio, la manzana, si ingresa la manzana con toda esa vitamina, ese mineral, sí, es un hidrato simple por la fructosa, pero tengo mucho valor nutricional ahí, entonces por eso es que ahí empezamos a recomendar, ¿no es cierto?, los hidratos de carbono simples de las frutas, ¿sí? Ahí sí, solo por la carga nutricional que esta tiene, ¿ok? Bien. Entonces queda esto, como van a tener mucho que hacer el fin de semana con este confinamiento terrible, entonces les dejo abierto para que más bien cambien corrijan, ¿sí? Y lo vuelvan a subir. No hay problema que si es que de pronto no se cambia la fecha, no hay problema con eso, se vuelvan a subir. Prefiero que ya ahorita con esta explicación pues le corrijan, ¿no? Y sobre todo miren ahí que sí les puse que eran de los grupos de cereales, leguminosas y tubérculos. Ya hay azúcares refinados, ya eso tienen que... Entonces habría más, o sea, de los míos, los simples están medio bien, los que están re mal son los compuestos. Sí, ok. Ya, le quitaría Ya. todas esas que están como tipo verduritas así y buscaría Claro, otras esas opciones. verduritas Ya, no. perfecto. A excepción, chicos, verán, realmente cuando nosotros estructuramos dietas o un régimen que es muy estricto, hay ciertos productos que no se van a considerar en estas dietas. Por ejemplo, yo ¿qué es lo que normalmente me recomienda? Que yo puedo comer una cantidad de vegetales, ¿no es cierto?, como para incluso satisfacer ese deseo de hambre que tengo. Muchas veces, ¿qué pasa? Yo soy una persona que consume muchos carbohidratos, ¿ya? Y entonces tengo que cambiar mi estilo de alimentación. Entonces tengo que comer ahora la mitad de mis carbohidratos que normalmente estaba comiendo. Imaginémonos que actualmente estaba comiendo 700 gramos de hidrato de carbono y tengo que bajar a los 300, que era la recomendación. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Me van a decir, bueno, si es que usted siente necesidad de hambre, ¿no es cierto? Que muchas veces eso incluso se relaciona con una ansiedad. Si necesita comer, coma vegetales. ¿Por qué? Porque si yo me como, ¿no es cierto?, una ensaladita, lo que sea, capaz y sí, satisfago una necesidad de hambre, pero no estoy, ¿no es cierto?, aportando mayor cantidad de calorías, ¿no es cierto? Y eso va a ser beneficioso, ¿verdad? O me dicen, por ejemplo, coma fruta. Ya coma más fruta, reemplace, en vez de comerse la galleta, coma la manzana, en vez de, no sé, de tomarse la cola o la cerveza, tome un jugo de frutas, ¿ya? O sea, sí nos recomiendan eso, ¿no es cierto?, para tratar de aliviar un poco esa necesidad o esa ansiedad que sentimos cuando estamos en estos regímenes nutricionales. Ahora, hay ciertos productos que muchas veces sí nos van a restringir por la cantidad, porque sí van a representar eso en una dieta estricta. ¿Qué me dicen? Coma solo por ejemplo, 3 porciones de fruta en el día, porque la fruta también nos está aportando hidrato de carbono, no en la cantidad como para ser considerada una fuente, ojo, ¿no? Pero yo tengo que ir sumando ese hidrato de carbono de la fruta. O me van a decir, por ejemplo, si consume usted 3 vasos de leche al día, bajémosle a 1, porque estamos ingresando con mucho hidrato de carbono y mucha grasa, ¿sí? Me dicen, por ejemplo, de los vegetales, consuma los vegetales que usted quiera, a excepción de zanahoria y remolacha. ¿Por qué?
porque estas también tienen mucha fructosa, ¿sí? Pero eso cuando estamos ya con un régimen o con una dieta muy estricta, ¿sí? Donde tenemos que contar, pero cada gramo de hidrato de carbono o de grasa, ¿no es cierto?, que vayamos sumando. Entonces, ahí sí hay que tener ciertas restricciones, ¿no es cierto? Pero en este momento no estamos todavía tratando estas restricciones, lo que estamos haciendo es identificar nuestros grupos de alimentos según la fuente alimentaria, ¿sí? Y en este caso, si estamos en hidratos de carbono, ¿no es cierto? Dentro del grupo de las fuentes de hidrato de carbono, yo considero los cereales, leguminosas y tubérculos. Y los azúcares refinados, obviamente, ¿no? Que ya quedamos que son una fuente de hidrato simple. Entonces es importante que hagamos este reconocimiento porque más adelante igual nos va a tocar hacer las mismas tablitas de alimentos, pero ya con las fuentes de grasa, con las fuentes de proteína, ¿ok? Entonces va a ser importante que ustedes vayan haciendo este reconocimiento. Sobre todo tener justo estos detalles, ¿no? Que el saber al final resumir toda esta información que estamos viendo y al final yo decir, ah, no, ve, este producto tiene hidrato de carbono, sí, pero no lo puedo considerar una fuente porque tiene menos del 20% de hidrato en su composición. De los 100, solo 20 son. Entonces, claro, no puedo considerar una fuente, pero si ya tengo un cereal que tiene más de 60%, pues obviamente ya lo voy a considerar una fuente, ¿no es cierto? Pero también tengo que saber diferenciar. Las bebidas son fuente de ¿qué? De hidrato, ¿no es cierto? Las frutas, tengo los productos azucarados, los productos como es de la industria, ¿no es cierto? Entonces, es importante ir haciendo ese reconocimiento, ¿ya? Y quiero cerrar, bueno, no tan cerrar, pero vamos a regresar a las... Ya, esta fue la última diapositiva que revisamos, ¿no es cierto?, con ustedes, donde justo vimos las fuentes. Ya, lo que vamos a revisar ahora es cómo se sintetiza o cómo se produce la digestión, la absorción y el metabolismo de los hidratos de carbono. Ya, nosotros hemos visto desde el punto de vista químico ya también, ¿no es cierto? Ya con esta clasificación de monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, que sabemos que estos son, ¿no es cierto?, están clasificados según el número de moléculas de glucosa, ¿no es cierto?, o monosacáridos que estos tengan. Entonces, tenemos los polisacáridos que tienen o que están relacionados básicamente con los alimentos que tienen gran cantidad de almidón y almidón, ¿no es cierto?, moléculas de almidón que a la final están formadas por glucosa, pero son muchísimas moléculas, ¿no es cierto?, que están formando a este alimento. Luego tengo los disacáridos que vimos que están presentes en productos como la leche, ya porque tengo lactosa aquí, que tenemos dos moléculas juntas, ya, pero ya en los monosacáridos yo tengo moléculas simples, solitas, que están ahí, que obviamente cuando ingresan al cuerpo, ¿qué va a pasar? Van a pasar directamente hacia la sangre porque el cuerpo no tiene que hacer absolutamente nada para romper esa estructura. Sí, es más, la digestión de estos hidratos de carbono comienza en la boca. Ya apenas entran en la boca, ya empiezan ellos a descomponerse. ¿Gracias a qué? A la amilasa salival, que es una enzima, que se produce en la saliva. Entonces, ya desde que yo estoy en la boca con el hidrato de carbono, ya empiezo a romperlo. Sí, ya empieza a romper esas estructuras. Hasta que llegan, continúan su viaje por el sistema digestivo y luego van a ser algunas enzimas pancreáticas las que continúan el proceso de descomposición. ¿Ok? Hasta que llegan a el intestino y algunas enzimas intestinales como la maltasa, la lactasa, la sacarasa van a terminar con esta hidrólisis. ¿Ok? Ahí se convierten recién en monosacáridos, en glucosa, en fructosa, en galactosa. Y es así como van a entrar en la sangre. O sea, cuando yo ingreso un alimento, por ejemplo, ingreso con un hidrato de carbono compuesto, el almidón no va a entrar a la sangre, ¿sí? Lo que va a entrar a la sangre son esas moléculas simples de glucosa que se rompieron durante todo este proceso digestivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo consumo hidratos simples, por ejemplo? Esta acción ya no se va a dar, esta acción tampoco se va a dar, esta tampoco se va a dar y este hidrato de carbono va a pasar rapidísimo y llegar a la sangre.
Y eso que se traduce en energía que se va a consumir de forma muy rápida. ¿Sí? En cambio, si el proceso de descomposición empieza aquí y ingresó un almidón entero, compuesto, ¿qué pasa? Empieza de forma muy lenta primero a romperse aquí, luego se rompe acá, luego se rompe más acá y hasta el final todas esas moléculas simples entran a la sangre, ¿no es cierto?, en forma de glucosa. Entonces, obviamente la energía final que van a dar estos hidratos de carbono va a ser glucosa en sangre, ¿ok? Y de ahí podemos ir identificando qué pasa con esta glucosa, ¿sí? Entonces me voy a ir más abajo, ya vimos los subgrupos aquí. Ya aquí tenemos un cuadrito donde vemos cuáles son los monosacáridos, los disacáridos, esto también lo tenemos en la guía, ¿no? Tenemos información en la guía de los hidratos de carbono. ¿Y qué va a pasar? Una vez que la glucosa ingresó, ¿no es cierto?, en la sangre, ¿qué es lo que sucede en este momento? Ya que va a empezar nuestro páncreas a producir una hormona llamada insulina, que va a ser la que va a ayudarme a permitir que esa glucosa viaje, ¿ok? Y que se almacene en forma de glucógeno junto al hígado, ¿ok? Para servirme como una fuente de energía cuando yo no estoy consumiendo alimentos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? Que nosotros podemos consumir hidratos de carbono y nuestro páncreas es capaz, él se puede dar cuenta de la cantidad de insulina que tiene que enviar. Sí, pero ¿qué pasa cuando nosotros consumimos más cantidad de hidratos de carbono, ok, que no pueden ser asimilados o que no pueden ser trasladados por la sangre con esta insulina? Ese exceso, ¿qué es lo que va a formar? Lo que no se puede convertir y guardarse en el glucógeno se va a transformar en triglicéridos, en grasa, ¿ok? Primero en el hígado y luego va a formar tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa si yo consumo un exceso de hidratos de carbono y eso no se va a utilizar como energía? Yo almaceno eso, ¿no es cierto? Pero no almaceno en forma de glucosa, se va a transformar en una grasa, ¿sí? Y es por eso que yo tengo esos cambios en el peso, ¿no es cierto? Y esas grasitas acumuladas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo eso que no se consumió como hidrato de carbono, como energía de hidrato de carbono, se transformó en ¿qué? En grasa. Entonces, el cuerpo obviamente cuando empieza un proceso para bajar del peso, cuando yo estoy cambiando mis hábitos alimenticios, ¿qué es lo primero que hace? Obviamente utilizarse esa fuente energética, ¿no? O sea, todo ese hidrato de carbono que se convirtió en grasa, lo va a utilizar, pero ya no va a tener el mismo valor energético, sino como ya se convirtió en una grasa, yo voy a tener 9 kilocalorías por cada gramo de esa grasa acumulada, ¿ok? Ese hidrato de carbono que se convirtió en grasa ya no vale 4 kilocalorías por gramo, me vale 9 kilocalorías por gramo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy almacenando en mi cuerpo mayor cantidad de calorías que no fueron consumidas, porque ya no, esos hidratos de carbono adicionales que yo agregué a mi dieta, ya no se almacenan como 4 kilocalorías por gramo, sino se almacenan como 9 kilocalorías por gramo, ¿ok? Porque todos esos hidratos de carbono extras que yo consumí, que no utilicé en actividad física o no combustioné como energía, se van a quedar en mi cuerpo, ¿sí? En forma de grasa. ¿Ya? Ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas es también que obviamente este consumo excesivo de hidratos de carbono puede generar problemas de prediabetes o diabetes. ¿Por qué? Porque una vez que si este páncreas empieza a fallar y no me empieza a dar la cantidad de insulina que yo necesito, ¿qué pasa? Ahí es cuando empiezo a tener niveles de glucosa mayores en sangre, ¿ok? Que pueden producirme una prediabetes o una diabetes. Eso sucede cuando, ¿qué? Cuando el páncreas falla, ¿ya? ¿Qué pasa si el páncreas funciona bien con ese exceso de glucosa? Yo hice tejido adiposo. Hasta ahí estamos bien. Yo las puedo eso usar como energía de grasa. Pero ¿qué pasa cuando la persona no produce o mi páncreas no es capaz de producir la suficiente insulina? Entonces ahí es cuando yo puedo llegar a tener estos problemas de prediabetes, diabetes, ¿no? Y que también es un problema, un desorden metabólico súper importante que hoy en día hay que considerar, ¿no? Porque tenemos incluso ya niños que no desarrollan, no estamos hablando de una diabetes 1, que es una diabetes que se genera por
incluso por herencia, sino o por un desorden que podemos tener en el páncreas. No estamos hablando de un problema que se genera hoy porque nuestro páncreas falla, ¿sí? Y porque estamos consumiendo un exceso de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Sobre todo estos hidratos simples, ¿ok? Entonces, y por eso se sataniza y todo, ¿no? Hemos hablado de que el comer carbohidratos es malo porque nos engorda y todo, pero no es así, no es así de todo. Es que el problema es que estamos ingiriendo mucho y estamos ingiriendo el hidrato de carbono equivocado, ¿sí? Bien, ¿estamos claritos con esto? ¿Alguna duda que tengamos? Sobre el correcto y el daño. Profe, el hidrato de carbono, entonces el que es beneficioso para nosotros es el compuesto. El compuesto. Y en las cantidades, obviamente, que se recomiendan, ¿no? Sí, y hemos visto en las clases anteriores que en realidad el porcentaje de recomendación es súper alto. 55 al 60% de toda mi energía tiene que venir del hidrato de carbono, ¿sí? Pero el inconveniente es que nosotros hacemos abuso de hidratos de carbono simples y estamos superando ese porcentaje de recomendación, consumiendo hidratos simples. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo no retiene eso como energía buena, sino la gasta, ¿no es cierto? Pero no me quedo con nada en el cuerpo, no me estoy quedando con nutrientes porque los hidratos simples, la mayoría no contienen nutrientes, ¿no es cierto? Por los procesos industrializados de cocción y todo que se dan, y porque el azúcar refinada, las harinas refinadas no tienen ningún valor nutricional importante para el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si hago un consumo excesivo de esto, entonces no me estoy nutriendo y aparte estoy almacenando, ¿no es cierto?, mayor cantidad de tejido adiposo en mi organismo porque todo es hidrato de carbono que no se combustionó, que no se utilizó como energía y que no se pudo almacenar aquí para la energía o para generar energía en momentos posteriores, yo lo almaceno en forma de tejido adiposo y como triglicéridos, ¿ok? Y eso se almacenan en el hígado y luego hacen grasa en todas las partes del cuerpo, entonces es así como el hidrato de carbono termina, digamos, su fase en el cuerpo, ¿sí? Formando esta grasa que se almacena. Y obviamente, cuando se almacena, hace este proceso, ya no se va a almacenar como 4 kilocalorías que tiene el hidrato de carbono por gramo, sino como 9 kilocalorías. Entonces, cuando yo quiero bajar mi peso, por ejemplo, y tengo que primero, ¿no es cierto?, o tengo que bajar toda esa grasa almacenada, imagínense, ya no tengo que perder 4 kilocalorías por gramo, sino 9 kilocalorías por gramo. Es mucho más duro, ¿no es cierto?, el perder. Por eso es que es facilito cuando yo engordo, pero es muy difícil, ¿no es cierto?, cuando tengo que bajar ese peso. ¿Ok? Profe, y disculpe, por ejemplo, una persona cuando no... No escucho. Creo que alguien me está hablando. ¿Escucharon? ¿No? ¿Me escucha, profe? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién me está hablando? Yo, Joana. Joana. No puedo, es eso, por ahí. Si no, no le escucho bien. A ver. Una persona que, por ejemplo, come bastante y no se engorda, ¿y por qué? ¿Por qué se debe? Ya, cuando una persona come mucho y no se engorda. Ya, porque de pronto el metabolismo de esta persona está acelerado. ¿Qué es lo que está haciendo? Ella sí está utilizando esa energía, ¿no es cierto? O su metabolismo es capaz de utilizar esa reserva, podríamos decir, como energía. Sí, hay algunos organismos que no necesariamente con actividad física tienen que gastar su energía, sino su organismo por sí solo necesita o requiere mayor energía para poder funcionar. Entonces, por eso es que muchos, incluso eso pasa mucho en edades, ¿cómo es? Cuando son más jovencitos, ¿sí? Entonces, utilizan mucho, necesitan mayor cantidad de energía. Cuando son niños, cuando son adolescentes, necesitan mayor cantidad de energía para cumplir otras funciones. Cuando ya estamos ya en edades mayores de los 35 años por ahí, o personas adultas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que cuesta un poquito, los metabolismos se vuelven más lentos, ¿sí? Entonces es por eso que no son capaces de utilizar toda esa energía, ¿ya? ¿Ok? Sí, profe. Ya. Bien, metabolismo de los hidratos de carbono, cómo se descomponen, hemos visto ya tipos de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Compuestos, simples. ¿Qué más? Un poquito de fibra, podríamos revisar ahora. No sé, para eso tienen ustedes una lectura que yo les coloqué. Podemos ir hacia allá en la guía. Ya les digo exactamente la página.
A ver, nos vamos para leer un poquito sobre la fibra. A ver, no es en a ver, no es en la guía. Ah, en la tarea que tenían. Ustedes tenían una tarea habilitada para los hidratos de carbono. Creo que todavía no les puse. Pero y no te da clase. Ya. Ah, no, al inicio que dice contenido del tema 3, hidratos de carbono. Entramos en este enlace, por favor, tenemos un documento y luego vamos a ir a la página. No le da clase a usted. Todas las cosas quedan bien, todos los que tienen. Pero bueno, tengo una. Aquí está, vamos a la página 20. Ya vamos a la página 20, le voy a pedir, a ver, Lolita, que nos ayude, por favor, con la lectura. Ya. La fibra dietética dice, es el conjunto de polisacáridos y lignina resistentes a la hidrólisis de las enzimas digestivas del hombre. Los compuestos mayoritarios son la celulosa, hemicelulosas, pectina, lignina, corragenatos, alginatos y gomas. También podemos incluir otros componentes como las proteínas de la pared celular, los polifenoles de alto peso molecular y cutinas. Ya podemos dividir a esta fibra, ¿no es cierto?, en dos tipos. Si nos ayuda la Delis, la fibra insoluble, ¿cuál es? La fibra insoluble que agrupa los compuestos estructurales de la pared de los vegetales, celulosa, hemicelulosa y lignina. Su función principal es acortar el tiempo del tránsito intestinal, el estreñimiento. Ok, ¿y la fibra soluble? La fibra soluble que agrupa los componentes celulares no estructurales, como son las gomas, mucílagos, pectinas, algunas semicelulosas. Esta fibra aporta aproximadamente 2 kilocalorías por gramo y es utilizada por las células del colon. Ok. ¿Qué es lo que hace esta fibra en el colon? Nos ayuda María, por favor. A ver. En el colon, estos compuestos fermentan y producen ácido graso de cadena corta que aún pueden producir alguna de energía en nuestro organismo. Estos ácidos grasos de cadena corta van a disminuir el pH, ya van a tener una importancia e influencia. Ya, se implica en la disminución del colesterol y el control de la glucosa en sangre, ¿sí? Aparte de esta fibra soluble e insoluble, hay otros componentes que se incluyen, ¿no es cierto?, en el complejo fibra, como son los almidones resistentes, las proteínas no digeribles, algunos oligosacáridos, ¿ok? Taninos condensados de estos compuestos no van a ser digeridos, ¿sí? Entonces son importantes en el proceso nutritivo, ¿ya? Por eso es que la recomendación siempre de fibra, pues, que en realidad está entre el 25 y 30 gramos al día de fibras, lo que deberíamos consumir. Ok, esta fibra la vamos a encontrar en el caso de la fibra insoluble, la mayoría está en las cáscaras de las frutas, por ejemplo, ¿sí? Y la fibra soluble que generalmente encontramos en, sobre todo los cereales o los granos que están enteros, ¿no? Con toda su composición. Ahora, hay cierta bibliografía que dice que la fibra por sí sola también nos genera este valor calórico de 2 kilocalorías por gramo, ¿sí? Pero realmente no todos los autores reconocen esto porque la mayoría de los productos que tienen fibra son los hidratos de carbono.
¿ok? Entonces, lo que sí tenemos que nosotros considerar es que en recomendación de esta, o sea, es importante consumir la fibra, ¿no? Y obviamente los alimentos van a contener en su composición estos dos tipos de fibra, tanto insoluble como soluble. Pero la que debemos consumir en mayor grado va a ser siempre la fibra soluble, ¿no? La fibra insoluble muchas veces se queda, ¿no es cierto?, albergada en nuestro sistema digestivo y más bien puede provocar un efecto contrario al del consumo de fibra, ¿no? Que vimos que ayuda en el tracto digestivo, ¿no? Como a eliminar de forma más rápida los residuos de los alimentos. Además de esto, siempre es importante que exista un consumo de agua para que la fibra igual pueda tener, ¿no es cierto?, hacer la función. La fibra soluble de retirar todos esos desechos, ¿no es cierto?, de los alimentos, y la fibra insoluble lo que hace es encapsularlos antes para que puedan ser eliminados, ¿sí? Entonces, muchas veces el consumo mayoritario de fibra insoluble no va a ser del todo positivo, ¿ok? Porque recuerden que esta se queda almacenada, ¿no? Esta dice que se produce a través, ¿no es cierto? Algunos alimentos tienen dentro de sus cáscaras, ¿no? La celulosa, las hemicelulosas que están en las cáscaras de los alimentos como las frutas, ¿ok? Estas van a ayudarme a cortar el tiempo del tracto intestinal, pero si se consumen en grandes cantidades, yo puedo tener efectos adversos o contrarios, ¿no es cierto?, a los que posiblemente la fibra me va, ¿no es cierto?, a favorecer. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos algunas ventajas o propiedades físico-químicas que nos ayudan en la capacidad de absorción y retención de agua, ¿no? Sobre todo las fibras insolubles. La capacidad de intercambio iónico, la metabolización de las fibras por las bacterias del intestino grueso, ¿ok? Lo que va a favorecer la secreción de las sales, ¿no? Del sodio. Algunas propiedades fisiológicas, aumento del volumen fecal y aumento del tracto intestinal, favorece la extracción de ácidos biliares, ¿ok? Influye en la absorción de las grasas, ya vimos anteriormente, mencionó también, retrasa la absorción de los hidratos de carbono como la glucosa, ¿no? Y por eso es que se recomienda su consumo, por ejemplo, en pacientes o en personas que tienen diabetes, ¿ok? Disminuye la absorción del nitrógeno de las proteínas también, disminuye la absorción de algunos minerales como el caso de la fibra, aporta mayor contenido de minerales que contrarresta este efecto. Pero bueno, en realidad las aplicaciones o por qué nosotros dentro de la nutrición pues consumimos fibra por frenar el estreñimiento, ¿sí? Para frenar también problemas de diabetes, obesidad, hiperlipidemias, que son problemas relacionados con las grasas en el organismo, hipertensión y cáncer, ¿sí? Entonces nos van a ayudar el consumo de fibra. Recuerden que la fibra es un componente que está incluido en la mayor parte de los hidratos de carbono y es por eso que la mencionamos dentro de nuestro estudio, ¿ok? Como les decía, la recomendación de consumo está entre 20 a 30 gramos de fibra al día, ¿ok? O podemos también considerar, les voy a mostrar, creo que tenía por acá otra recomendación para que sea más fácil para ustedes también hacer el cálculo de la cantidad de fibra, ¿ok? Y ahí está, no creo que es, ven. A ver. ¿Ya? Que también hay otra bibliografía que nos recomienda, por ejemplo, calcular 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías que se consume, ¿sí? Entonces ahí podríamos estar dentro de nuestra recomendación. Eso quiere decir que, por ejemplo, en una dieta de 2000 calorías, si yo consumo 28 gramos de fibra, estoy súper bien, ¿sí? Asimismo, la fibra insoluble y soluble se recomienda que de esos 25 gramos a 30 gramos que se consumen en el día, 1.5, por ejemplo, corresponda a lo insoluble y soluble el 3, ¿sí? 25 a 50% del total de la fibra soluble, ¿ya? Preguntas, por favor, para poder pasar. Creo que estamos ya con todos los temas que teníamos que abordar para hidratos de carbono. Hicimos ya la clasificación, ustedes, ¿no? El primer foro que hicimos de clasificación de hidratos de carbono, simples y compuestos, ahora también que hicimos nuestra tabla de valor calórico que vamos a seguir esa utilizando para el resto de nutrientes también. Revisamos un poquito sobre fibra. Ya, y me falta
pronto hace referencia también a los pseudo cereales, ya que sí me gustaría hacer referencia, no sé, ¿qué sabemos con ustedes de pseudo cereales? Voy a buscar. A ver. ¿Qué sabemos de pseudo cereales? ¿Hemos escuchado el término pseudo cereales? No, profe. No, profe. Ya verán. Les voy a dejar igual a que investiguen. Pero será así como la quinoa. Sí, sí, Bueno, sí. estoy viendo en Google. No es que sepa. A ver, ¿qué nos Yo dice iba a el decir Google? Google dice que son plantas de hoja ancha que se utilizan de la misma manera que los cereales. Ajá. Ya, pero la mayor parte de los pseudo cereales se consideran como superalimentos. ¿Por qué? Y que no Porque tienen gluten también, dice. ya sí, la mayoría también no tienen gluten, aunque también podemos considerar aquí algunos productos derivados de los cereales, ¿ok? Que se pueden considerar pseudo cereales. Ahora, estos pseudo cereales en su mayoría no tienen gluten, se llaman pseudo, ¿por qué? Porque la palabra pseudo quiere decir como falsos, ya que son como falsos cereales, ¿ok? ¿Por qué? Porque van a tener dentro de su densidad, o sea, por su densidad, por cada 100 gramos tenemos muchísimo valor de hidrato de carbono, pero hidrato compuesto, y que aparte de eso vamos a tener una carga increíble de nutrientes. Si yo no puedo comparar, por ejemplo, el trigo con la quinoa, ¿por qué? La quinoa es considerada un superalimento y un pseudo cereal, ¿por qué? Porque va a tener dentro de su composición hidrato de carbono complejo y aparte muchísimas vitaminas y minerales que son importantes. Entonces, los considero superalimentos, ¿por qué? Porque tienen por su peso mayor ventaja nutricional y además de eso nosotros vamos a tener siempre hidratos de carbono compuesto, o sea, hidratos que tienen toda su estructura, ¿no es cierto? Y los podemos considerar como beneficioso el consumo, ¿no es cierto? Y beneficiosos para la salud. En realidad la chía, el sagú, la quinoa, el amaranto, el arroz salvaje, que en realidad el arroz salvaje no es un arroz, una semilla similar al arroz, son considerados pseudo cereales, ¿ok? Porque van a ser falsos cereales que tienen un valor calórico importante de hidrato de carbono compuesto y que además de eso son considerados superalimentos porque van a tener cargas de nutrientes mayores que sus primos, los cereales, podríamos decir, ¿sí? Y por ahí algunos productos, como el caso de la polenta y el cuscús, que son derivados de los cereales, ¿ok? Pero que van a también a tener estas ventajas nutricionales de las que hablamos, ¿ya? Mi propuesta era el que ustedes puedan hacer un producto dentro de las tareas de experimentación con hidratos de carbono. Entonces me gustaría que ustedes esta semana, este fin de semana, investiguen un poquito qué preparaciones a ustedes les gustaría hacer con estos productos, ¿ok? Que puedan, en estos productos puedan demostrar las ventajas nutricionales que tienen estos pseudo cereales y que además de eso sean productos sabrosos, ¿no? Sean productos interesantes desde el punto de vista de la panadería y la repostería, ya que podríamos hacer con cualquiera de estos pseudo cereales. Tal vez la quinoa quisiera dejarle un poquito aparte, porque creo que es de todos los pseudo cereales el que mayor uso ha tenido en los últimos años, ¿no? Pero estos otros productos que incluso se utilizan muchísimo por la ausencia de gluten, ¿ok? Se utilizan muchísimo en alternativas para celíacos o en alternativas incluso, ¿no es cierto?, de mucha fibra, porque podemos, pues, beneficiarnos de estas ventajas. Es el caso del trigo serraceño, por ejemplo. Este lo encuentran con facilidad en el mercado. Yo lo compro, por ejemplo, ¿cómo se llama? El, ¿Cómo es? El coral. En el coral encuentran ustedes este tipo de trigo. La chía es muy fácil conseguir, el sagú también, estas perlitas de sagú, ¿no? Que se obtienen, que se hacen las coladas, ¿ok? Productos como el amaranto también, que este se obtiene de la sangurache o el ataco, que es esta planta, ¿no? Pero que lo venden en forma de semilla. Todos estos productos son fáciles de conseguir en el mercado. Ahora, no les pido que hagamos este fin de semana este producto, a menos que de pronto ustedes tengan en casa algo, pero pueden ya ir pensando en alternativas y yo voy a abrir una tarea para que ustedes lo puedan hacer, pero al finalizar este estudio. Sí, de aquí en una semana, posiblemente una semana y media. Pero Profe, algo así como por ejemplo, digamos, un postre con chía. sí, puede ser un postre con chía, puede ser un postre con sagú,
puede ser un pan con, no sé, con amaranto, un pan con cuscús, un pan con, yo qué sé, con sagusa. Pero ustedes investigan un poquito más también, ¿no? Estos pseudo cereales que tenemos disponibles en el mercado. Creo que es un ejercicio bueno que tenemos como para poder aplicar estos productos que representan a los hidratos de carbono, ¿ok? ¿Ya? Bien, Ya, chicos. profe. Ha sido un gusto tener esta última horita de clases con ustedes. Espero que la hayan aprovechado. No sé si antes de finalizar tienen alguna duda adicional. ¿No? No, profe. ¿Estamos claras? Ok. Ya, que tengan un buen fin de semana. Sé que vamos a tener que pasar encerrados, pero bueno, más bien aprovechemos para estar con los guaguas, con los maridos, con los novios, con los Eso. Ok, bien chicas, que tengan entonces un buen fin de semana. Ya nos vemos con Gracias, ustedes profe, la próxima semana, igualmente. el martes. Profe, de igual Ok, manera. chao. Chao, chao.